Bienvenidos a otra entrevista cara a cara con los candidatos PEX para las elecciones del 2021. Mi nombre es Christopher Vizcardo y tengo el placer de estar acompañado el día de hoy por el candidato Marco Arévalo Salazar, que va con el número 2 del Partido Nacionalista. Un gusto poder tenerlo, poder conocerlo. Me gustaría que se pudiera presentar y contarnos un poquito sobre su vida y su trayectoria profesional. ¿Cómo estás, Christopher? Un gusto, muchas gracias por la invitación y poder comunicarme con el público que te sigue con todas las entrevistas de los candidatos PETS. Mi nombre es Marco Arévalo Salazar, yo soy abogado de profesión, tengo más de 20 años en la actividad profesional de abogado, 15 años en la administración pública. He sido asesor en el Congreso, asesor congresal, ¿no? Y he trabajado en la Secretaría de Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno, en el gobierno de Ollanta Humala, ¿no? Y bueno, hace 2 años, por reagrupación familiar, vine a vivir en Nueva York, donde reside mi hermana, gracias a ella y a mi mamá, que son residentes. Opté por la reagrupación, pues mi familia nuclear está aquí, y aposté por venir y comenzar como todos los peruanos, pues de cero, y tratar de forjarse día a día, ¿no? Y poder yo, o sea, llegar a ser abogado aquí en Estados Unidos. Sé que es difícil, pero eh, no imposible, podemos hacerlo. Claro que sí, yo mismo ahorita mismo soy estudiante de Derecho, así que más o menos entiendo cuál es el camino y conozco también algunos peruanos que han reconvalidado su título y Sí. pues sí, así es cuando uno se muda a otro país, ¿no? De alguna forma nos toca comenzar desde cero. Am, Usted, desde donde estuvo, supongo que en Nueva York, apoyó las marchas de noviembre pasado. ¿Cuál fue tal vez su opinión sobre los eventos que ocurrieron en noviembre pasado? Bueno, te comento que yo a partir de agosto del año pasado, finales de agosto, me incorporé al Consulado de Perú en Nueva York. Entré a un concurso y tuve la suerte de salir elegido y pertenecer al equipo del Consulado General de Perú en Nueva York. Ahí es donde yo me acerco mucho a los peruanos que viven y que iban, ¿no? Que a veces han peruanos que vivían en California, iban a Nueva York porque decían que los consulados donde ellos viven no, no les daban la atención debida. Entonces comencé a adquirir mucha información con respecto a los problemas que nuestros compatriotas pues tenían con los consulados, ¿no? Y me interesó mucho los problemas. Entonces, por eso no desaproveché la oportunidad y cuando me ofrecieron, me dijeron, me invitaron, ¿no? Para pertenecer a la lista de candidatos de peruanos en el exterior, yo no dudé en aceptar, pues pienso que ahí podría ayudar en esto, ¿no? Y a raíz de todo eso yo estuve, estando en el consulado, pasó de estas marchas, ¿no? Y vi que en realidad la forma como se estaba llevando a cabo una vacancia no era la correcta. Por eso nuestro líder, Ollanta Humala, apoyó estas marchas, salió a las calles. Lastimosamente yo estaba acá en Nueva York, ¿no? Acá hubieron algunas marchas, pero fueron grupos muy disímiles y yo pertenecía pues al consulado, ¿no? Entonces no podía tener parte, ¿no? O sea, me mantuve al margen, pero mi partido, con Ollanta Humala, salieron a las calles a protestar por la forma como se estaba llevando a cabo esta vacancia, ¿no? Em, de llegar al Congreso, ¿cuáles serían algunas de sus principales propuestas que beneficiarían a los peruanos en el extranjero? Me gustaría que pudiera comentárnoslas y tal vez podamos discutirlas un poco. Sí, he visto algunas entrevistas con algunos PECs y me he quedado sorprendido de algunos de ellos porque hay algunos o uno que
que tiene muchos años en un consulado y nunca hizo nada por un peruano. Y eso es lo que me llama poderosamente la atención, o sea, que ahora diga que van a hacer algo por los peruanos residentes en el exterior me parece increíble, ¿no? Y hay personas pues que no han estado viviendo aquí para poder más o menos saber qué fue el problema. Yo tengo la suerte de haber participado en un consulado y poder adquirido todos los problemas que verdaderamente tiene un peruano en el exterior, ¿no? Entonces, y no solo del mismo peruano, sino de la gente, que la gran mayoría son peruanos que trabajan en el consulado. En los consulados la gran mayoría son peruanos. Hay algunos que son de otra nacionalidad, pero la gran mayoría de peruanos son los que trabajan dentro de los consulados. Entonces, a vista de todo eso, yo pude, con un equipo que tengo, hemos estado viendo y analizando, que ya más o menos lo he conversado con algunos periodistas, ¿no? Y yo justo lo primero que voy a impulsar es una ley del empleado consular, porque estos personas que trabajan, que son peruanos la gran mayoría, no cotizan para una jubilación y obviamente se sienten desamparados. Yo he conversado con un montón de peruanos que trabajan no solo en el consulado de Perú en Nueva York, sino en otros consulados, que, no, que simplemente ellos firman un contrato y, bueno, les pagan su remuneración, pero no tienen ningún beneficio, ¿no? Ahí es el momento que el Estado peruano o nosotros como congresistas podamos proponer alguna ley para poder hacer que estos empleados consulares puedan cotizar, puedan a través, no sé, de la AFP que ellos han podido tener aquí, bueno, en Perú, ¿no? O alguna otra manera poder ayudarlos para porque se quedan muy preocupados porque tienen 10 años, 15 años trabajando en un consulado, pero de ahí, ¿qué van a hacer? O sea, ¿cómo van a cotizar? Ni siquiera cotizan o ni siquiera entran en un régimen de aquí, de Estados Unidos, ¿no? Porque nosotros sabemos si vamos a trabajar en una compañía estadounidense, te dan tus recibos y ahí vas cotizando el Social Security, ¿no? O sea, son temas importantes, ¿no? Ellos no tienen ese beneficio, digámoslo de alguna manera, ¿no? Entonces el Estado peruano debería regular eh, bueno, dar la ley del empleado consular o para poder darle alguna solución a ese tema importante, ¿no? Otro también, sí, Permítame, para poder comentar esto, usted me está hablando de los que son empleados de los consulados, que no son los empleados de carrera del Ministerio del Exterior, me dice. Entonces son los que se contratan localmente. por supuesto, los locales, porque también, por lo que sé que hay, o sea, hay otros de planta que le dicen, que son los que están rotando por los consulados, que son del mismo Ministerio de Relaciones Exteriores, y hay otros que son contratados de, la misma ciudad, ¿no? Que van como yo, que fui contratado y simplemente te hacen un contrato, te pagan y obviamente toda la responsabilidad, ya sea tributaria, todo lo otro te lo dejan a ti. Pero obviamente no cotizas nada, o sea, en realidad es... Y ellos, conversando con alguno de ellos, pues me dicen pues que se sienten bien desprotegidos y hay veces cuando tienen tantos años, ¿qué van a hacer? De ellos dicen, ¿qué voy a hacer acá de 10 años? ¿No? O sea, o de repente si continúan, ¿qué puedo hacer para poder tener una jubilación? ¿No? Entonces, es todo un problema. Habría que analizar, llevarlo al debate, ¿no? Y poder sacar una ley del empleado consular, sobre todo los que, como te digo, ¿no? Y bien, sobre el tema, sobre las personas que se contratan localmente, ¿no? Claro, y bueno, yo le corté, estaba a punto de comentarnos otra propuesta. Sí, hay otra propuesta importantísima, es reorganizar los consulados generales, ¿no? Lo que sucede, he visto, y solamente, por ejemplo, en Nueva York, solo hay un consulado general, que es el de Perú en Manhattan. Y bueno, hay otro, tenemos Long Island,
tenemos el lado de Brooklyn, tenemos Upstate New York, tenemos muchos. Nueva York es amplio y solamente tienen un solo consulado. Por ejemplo, personas que viven en Long Island, por ejemplo, pueden vivir en Long Island, en la punta de Long Island, que es Montauk, para venir a la ciudad demoran 3 horas, 3 horas y media. Y obviamente son 3 horas y media de ida y 3 horas y media de vuelta, más el trámite que tienen que hacer, que pueden demorar un par de horas. Prácticamente es un día perdido. Un día perdido que obviamente, como todos sabemos, un día que no trabajas en el exterior no comes, ¿no? Entonces, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, no tienes cómo solventar ese día, ¿no? Entonces, es importante hacer que estos consulados puedan tener consulados adscritos de repente al consulado principal, porque es necesario, tenemos peruanos y ver la cantidad de peruanos que hay en cada estado, ¿no? No, bueno, no en todos los estados se podría hacer eso, porque de repente hay menos cantidad de peruanos en algún otro estado y no se va a hacer un consulado adscrito, ¿no? Pero, por ejemplo, acá en el consulado de Nueva York, por lo que tuve conocimiento, hacían unos sábados consulares que pedían, les daba al consulado peruano, el consulado de El Salvador, les prestaba su localidad que tenía acá en Brentwood, en Nueva York. Entonces, la pregunta es, ¿cómo si el consulado de El Salvador, siendo una nación pequeña, obviamente el Perú estaba en una mejor posición, ¿cómo no va a poder tener una sede, algún consulado adscrito para ayudar a un montón de peruanos que están en este lado de Nueva York? Hay un montón de peruanos, hay una gran cantidad de peruanos en Brentwood, en Pacho, en toda la zona de Long Island, tenemos bastantes residentes peruanos, ¿no? Entonces, es la preocupación de estos consulados, hacer estos consulados más ágiles, ¿no? Las tramitaciones también. Por ejemplo, otra de las propuestas dentro de la organización de los consulados es hacer que estos trámites sean más fáciles y más expeditivos, ¿no? O sea, eh, usar la tecnología, hacer la postilla electrónica, que hay otros países que ya la usan, ¿no? El Perú se ha quedado medio atrasado con esas tecnologías que deberíamos usar para poder ayudar a los peruanos en el exterior, acercar todos los servicios del Estado, ¿no? Al residente en el exterior, ¿no? Por ejemplo, hay personas que necesitan partidas, necesitan temas de registros públicos, ¿no? Hacer que estos consulados sean unos tipos tambo dentro de los estados. Tambo, no sé si tienes conocimiento, en el gobierno de Ollanta Humala se crearon muchos tambos en el Perú. ¿Qué era un tambo? Un tambo eran lugares dentro de cada provincia de Perú donde tenían todos los servicios del Estado, ¿no? Podían llegar allí para poder adquirir algún servicio o usar el servicio, ¿no? El tema de RENIEC, registros públicos, había como un tipo almacén también, por ejemplo, en los tambos, ¿no? Acá no vamos a hacerlo de esa manera, sino sobre todo el tema de los servicios, ¿no? Para que el peruano se sienta bien, porque hay peruanos, por ejemplo, que ya no tienen ni siquiera familiares en, en Perú, necesitan buscar a alguien, un intermediario que a veces los estafa, les cobra, y bueno, y ahí se ve el detrimento de la economía, ¿no? Claro, me parece muy interesante esa idea de los tambos. No, no la conocía, honestamente. El único tambo que conozco yo es el del Imperio Incaico, en el que descansaba el Chasqui. Así que Sí. me parece muy interesante esa idea de poder centralizar servicios. Y también sería muy, muy interesante poder encontrar cuál es el criterio que usa el Ministerio del Interior para determinar dónde pone consulados. En mi caso, eh, en donde vivo yo en Colorado, en Denver hay un consulado general, pero donde yo me crié hay un consulado honorario que trabaja creo que nada más 5 horas al día, una cosa así. Es una comunidad más chica y en la que se puede hacer los trámites más necesarios. No, no le permite a uno hacer todos los trámites que puede hacer en un consulado general, pero, por ejemplo, en el caso de Utah, de donde yo me crié, hay más peruanos en Utah y en esa área que los hay aquí en Denver, pero el consulado está en Denver.
en vez de estar en Utah, por ejemplo, ¿no? Entonces, ver cómo es de que el Ministerio de Relaciones Exteriores decide dónde es que tiene que poner y cuánta población tiene que haber para que justifique tener un consulado sería una información muy interesante. Por supuesto, eso es lo que se debe lograr, ¿no? La reorganización de estos consulados y ver toda esa información que deben tener. Y nosotros, si de salir elegido, poder tener acceso a esa información y poder plantear en la Comisión, por ejemplo, de Relaciones Exteriores, una ley que pueda dar y reorganizar todos los consulados, ¿no? Claro que sí. Déjeme preguntarle un poquito sobre su partido. Usted está con el Partido Nacionalista, que lo fundó, bueno, el señor Ollanta y su familia. Pero para ser bien honestos, después de que se acabó su periodo presidencial, salieron serias acusaciones de corrupción y serias acusaciones de dinero ilícito, por la que el señor Humala y su esposa terminaron un tiempo con prisión preventiva. Yo sé que es un caso que todavía está en progreso, ¿no? Pero hay que ser honestos, la ciudadanía ve esas noticias que salen desde Perú y se crea un poco de recelo con el partido. ¿Usted qué diría a un ciudadano que ha perdido la confianza en el Partido Nacionalista? ¿Por qué debería tal vez votar y apostar otra vez por el señor Humala y por el partido? Bueno, gracias por la pregunta. Creo que hay un nivel de desinformación al público, ¿no? A través del periodismo, un poco no tan serio, ¿no? En realidad, la información que tú me dices no es exacta. Si bien es cierto, no hubieron actos de corrupción, porque no hay ninguna denuncia por corrupción, tenemos que, sí, efectivamente, Ollanta Humala y su esposa tuvieron prisión preventiva, pero es preventivo, o sea, no fue alguna acusación directa. Fue la ley peruana, la ley penal peruana fue modificada y obviamente ahora han cambiado todo el procedimiento. En un procedimiento antiguo, normal, legal, penal, no existía esto, ¿no? Y esto ha hecho pues que los jueces lo usen indiscriminadamente para un montón de casos, ¿no? Y lastimosamente, pues al expresidente Humala con su esposa tuvieron una prisión preventiva por el inicio de investigaciones con respecto al haber supuestamente recibido en el 2006 dinero para la campaña electoral. Y que obviamente no habla nada de corrupción, o sea, simplemente es un dinero cuando fue particulares, supuestamente, ¿no? Entonces, entre toda esta investigación, supuesta investigación que hasta ahora sigue, no han podido demostrar en ningún momento que fue entregado y no se inició ninguna otra investigación sobre un acto de corrupción dentro del gobierno. Eso es, eso debemos ponerlo en claro. No hay ningún acto de corrupción. No hay ningún acto de corrupción, solamente la supuesta entrega. Es más, en el tema de esta prisión preventiva, o que ojo, era preventiva, el Tribunal Constitucional les dio la libertad porque obviamente se habían excedido o sea, se había excedido de las atribuciones del juez, era ilegal y obviamente no había ninguna evidencia contundente para continuar teniéndolos en prisión. Entonces le dieron la libertad, ¿no? Y continúan, y hasta ahora no hay ninguna acusación, no hay. Son pura investigación. Hasta ahora el Ministerio Público no ha podido demostrar y dar una acusación fundamentada de lo que ellos han planteado para una prisión preventiva. Y de otro acto de corrupción no hay. O sea, Yo entiendo eso, de que el principio tal vez número uno del derecho es de que uno es inocente hasta que se logre comprobar lo contrario. pero pues, Eso es verdad. Pero no me van a negar de que no ha habido algunos indicios, que no ha habido indicios y que no ha habido algunas evidencias que han salido a la luz que por lo menos hacen a uno sospechar de las acciones que tal vez se dieron, acciones ilícitas, ¿no? Entonces, vuelvo otra vez a la pregunta. Yo sé que nos podemos resguardar y decir, bueno, es que no se les ha comprobado nada, ellos son completamente inocentes, pero eso no cambia que la gente no haya perdido
la confianza en el Partido Nacionalista. ¿Cómo Sí, volver a confiar? bueno, te digo, o sea, esa es mala información que han brindado, o no ha sido una información exacta. Yo particularmente he trabajado con el expresidente Ollantumala en el mismo Palacio de Gobierno y no me consta y no hay ningún acto que yo pueda decir eh, que ha sido ilegal o irregular, porque nosotros hemos trabajado para el bien del país y para sacar al Perú adelante, como se demuestra actualmente. Si uno ve la televisión, por ejemplo, Willax, hay un spot publicitario donde hablan sobre el tema de las inversiones en el Perú. Y bueno, dice, todas las inversiones han crecido y lo mencionan justo en la época de Humala, que ha estado creciendo. Y cuando ha entrado este quinquenio, que lo consideramos un quinquenio perdido, ha bajado, bueno, aunado al tema de la pandemia, ¿no? O sea, en realidad no es el gobierno o el gobierno para el cual trabajé con el presidente Humala, fue un gobierno de éxito y que obviamente hicieron que el Perú eh, se eleve el tema económico y bueno, y ahora pues el quinquenio que está pasando, un quinquenio perdido, ha paralizado todos los programas sociales que hizo el nacionalismo, el tema de la infraestructura, ¿no? Y otros temas que se han detenido. Por eso nosotros pedimos de nuevo la confianza para poder hacer que Perú resurja y poder mantener el Perú con una economía creciente. ¿Cuál es la opinión, su opinión personal y también tal vez la del partido sobre esta propuesta de una reforma constitucional, sea una asamblea constituyente, nueva constitución, o de repente ustedes son de la opinión que solo hay que reformar la constitución? Yo sé que tuvieron una posición en el pasado y el presidente Humala hasta juramentó con la constitución del 79, ¿verdad? O fue un evento que se dio en ese momento. ¿Han cambiado de opinión? ¿Cuál es su opinión ahora? Claro, ahora sí, conozco el tema y el presidente Humala con el partido, pues teníamos razón de poder hacer cambios en la Constitución, ¿no? Y ahora, pues, nuestro plan de gobierno establece que lo primero de darnos la confianza, lo primero que se va a hacer es llamar un referéndum para poder consultar a la población si desea cambiar de Constitución, reformarla o hacer que el Congreso que es elegido pueda tener las facultades de poder reformar la Constitución. Eso va a ser una prioridad y obviamente actualmente lo ha afirmado así nuestro líder, Ollanta, ¿no? Y el partido, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con esa posición porque obviamente necesitamos regular y reformar algunos temas importantes dentro de la Constitución, ¿no? ¿Algún tema en específico así puntual que ustedes vean como importante, ¿no? El más importante tal vez para reformar. El tema de las dos cámaras, ¿no? Tener dos cámaras, porque creo que es importante el revisar las leyes que da una cámara para poder perfeccionar en una segunda cámara, ¿no? Que es muy importante eso. Y no dar votaciones, de exonerar de votación de segunda votación, porque a veces en la primera votación no se ven algunos problemas y en la segunda votación en otra cámara pueden darse y verse nuevos problemas, ¿no? Que esa es la parte más importante, creo yo. Y poder reformar el tema de algunos temas, por ejemplo, el tema de la vacancia, para que no sea tan, tan fácil ni tan ligero hacer temas de vacancia presidencial, ¿no? De repente ponerle eh, algunos más requisitos o ver o analizar mayor el tema de estos articulados, ¿no? Claro, em, el Perú está pasando, bueno, todo el mundo, ¿verdad?, por una situación muy, muy difícil, pero especialmente ahora en Perú que se volvió a la cuarentena, hay muchas personas que no pueden salir de sus hogares para poder trabajar. Y como sabemos, hay muchos emprendedores que
pues de lo que ganan ese día es lo que ellos logran pues llevar a sus casas, ¿no? Ah, ¿Cómo podemos tal vez ayudar para que la economía, o qué propondría su partido para poder ayudar a la economía del Perú a poder salir de esta pandemia? Bueno, este problema pues es mundial y tenemos que escuchar a nuestros científicos, a todas las personas que saben de este tema de virus para poder aplacarlo, ¿no? Que es lo más importante, escuchar a ellos, escuchar a ellos. El Partido Nacionalista está proponiendo la creación de- del, del Instituto de Vacunas para poder tener un organismo especializado para el tema de la distribución. Ya se ha hablado pues de tratar de hacer que esta vacunación sea rápida y eficaz para todos los peruanos y sobre todo para el tema de los de la primera línea, ¿no? Que son las personas que han luchado directamente en los hospitales, ¿no? También darles prioridad al tema de los centros de salud. Todos los distritos y provincias dentro del Perú tienen un centro de salud y estos han sido descuidados, no les han dado la fuerza que deberían para poder aplacar esta pandemia. Están muy descuidados los centros de salud en cada distrito, ¿no? Que ellos debieron haber sido los primeros donde debieron haber sido eh, enviados con nuevos instrumentos para poder ayudar a la población de eso, de cada distrito, ¿no? Y después hay otros centros de salud en provincias que son más generales, ¿no? Que todos estos han sido bien descuidados por, por el inicio de la pandemia, que debió haber sido impulsado una mejora rápida, ¿no? A los centros de salud para que la atención primaria sea lo más importante, ¿no? Entonces, hay muchos otros, pero sobre todo escuchar el tema, qué dicen los científicos sobre los avances. Por eso es muy importante que los científicos que aportan mucho en el extranjero, necesitamos que retornen. Por eso nosotros estamos ofreciendo una nueva ley de retorno y darles a estos científicos para que vayan al Perú y puedan hacer su trabajo en el Perú para nosotros mismos poder también salir de algunas pandemias. De repente esta no es la única pandemia, de repente pueda surgir, están hablando de otros virus, ¿no? Que pueden atacar. Entonces necesitamos que estos científicos apuesten al retorno, ¿no? Y por eso se está, también una de las propuestas, ya viendo que estamos hablando de este tema, es modificar la ley de retorno, hacerla una ley de retorno atractiva a todos estos científicos profesionales, ya sea de la salud, de otras ramas, ¿no? Para que puesten por el Perú y podemos darle estabilidad sobre todo económica, porque ningún científico que está muy bien en otro país va a querer regresar al Perú cuando de repente ni siquiera tiene oportunidades, ¿no? Y pueda tener una estabilidad económica. Entonces, eso se le va a ofrecer para poder nosotros también crear y poder investigar sobre estos virus, estas vacunas y poder llegar a hacer nuestra propia solución de estos temas, ¿no? Digamos que yo soy un biólogo en el extranjero, no sé, trabajo para una universidad y usted me propone esta ley de poder retornar al Perú. Como muchas veces esas leyes se enfocan, ¿no? en aranceles y cosas así, tal vez para una persona que es un poquito más empresaria, ¿no? Pero si yo soy científico, ¿qué me puede ofrecer, ¿no? Su propuesta de ley para el peruano retornado? Claro, se puede ofrecer, como ya se ha ofrecido, ¿no? En la época de Humala, hay biólogos que han ido al Instituto Pesquero a aplicar sus conocimientos, pero han visto que de repente faltaba más fuerza en este tema de poder, la contratación, que han visto, pues, algunos de ellos se han tenido que regresar, ¿no? Entonces, pero lo que es darle una estabilidad tan económica para que puedan retornar, ¿no?
a estos científicos, ¿no? A determinados lugares de la administración pública, dándole el mayor beneficio y equiparando sus sueldos, porque ahora, como tú sabrás, la administración pública en Perú es una de las mejores pagadas. Los profesionales, algunos, ganan muy bien y a veces prefieren irse a la administración pública que ir a la administración privada, que está un poco al caída, ¿no? Pero el tema de la remuneración en la administración pública está muy bien, ¿no? Entonces, por eso darles esa estabilidad al científico, sobre todo para que pueda surgir y darnos todo su conocimiento aquí en el Perú, ¿no? Así es, bueno, eso es todo el tiempo que tenemos para la entrevista. Mi nombre es Christopher Vizcardo, como lo mencioné en el principio, esta ha sido una entrevista con Marco Arévalo Salazar, que es el candidato con el número 2 del Partido Nacionalista. ¿Tiene usted algún mensaje de despedida para el público? No, muchas gracias por atenderme y hacerme esta entrevista. Lo único que nos queda es darnos la confianza y poder hacer que el Perú sea grande cada día, ¿no? Voten por Ollanta presidente en futuro seguro y el número 2 para congresistas peruanos residentes en el exterior. Muchas gracias. Gracias a usted.